Pero bueno, lo importante de entender esta clase, esto es una clase que habla de tasaciones, ¿sí? El tema es que nosotros por allí entendemos cuando hablamos de tasaciones que es un trabajo de los martilleros, porque siempre lo relacionamos con que es darle el valor a una propiedad, a un bien, para que se pueda vender. Y bueno, no está mal, ¿no? Los martilleros se dedican a eso. Pero resulta que nosotros los ingenieros también lo tenemos dentro de nuestras incumbencias y posibilidades de trabajo. Y de hecho uno puede hacer de su carrera profesional también una tarea importante de esto. Y si no se hace una carrera de este tipo de trabajo, también puede ser utilizado para cuando tengamos algún trabajo esporádico o puntual. Y es una herramienta que hasta nosotros mismos, los ingenieros, y debo reconocer también, a veces hasta como docentes, lo dejamos pasar. Y no quiere decir que sea una tarea o la principal tarea que podamos hacer, pero sí es una herramienta más que la tenemos que saber utilizar, que la podemos utilizar, y la idea de esto es que sepan que existe. De hecho, voy a ser muy sincero, en la carrera de agrimensura tienen una materia que se llama tasaciones, y la verdad que un agrimensor se dedique a hacer tasaciones y nosotros no, habla de alguna manera de una dejadez nuestra, ¿no? Que lo podamos hacer. Entonces, bueno, como es un tema que a veces no es de los más generados, la idea es siempre arrancar el día miércoles con la clase de teoría, dando los conceptos generales y algunas indicaciones más, para después el viernes, o sea, el viernes ahora que viene, tener la clase donde se explicitan las formas y algún ejemplo de cómo se hace o cómo se puede llevar a cabo una tasación de bienes. ¿Sí? Así que bueno, esa es la idea y la fundamentación en las clases. Por eso yo voy a arrancar con algunas definiciones, como para que nosotros tengamos en cuenta de qué se trata y de qué es la tasación. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta y tomar como referencia es la vinculación que hay entre la tasación y la economía. ¿Sí? Fundamentalmente porque nosotros podemos tener, o sabemos que la economía se ocupa de la producción, distribución e intercambio de bienes y servicios para la satisfacción humana. Eso hace la economía, como una definición muy sintética y que a nosotros nos sirve. Dentro de lo que es la economía, hay una definición o hay algo que se llama precio, ¿no? Y ese precio es una relación que hay a partir del cambio de esos bienes que se producen en la economía. Y en ese intercambio, la moneda es, en el 99% de los casos, es un bien de intercambio, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque después existen otras, como sería el trueque, por ejemplo. Pero más allá del trueque, en el que no hablamos de la moneda, siempre el trueque va a estar dado en función de lo que vale una cosa y vale otra. Sabemos que si algo que yo quiero cambiar vale el doble del otro bien, el otro me tendrá que dar dos bienes de eso para yo poder entregarle el mío. O al revés. Entonces, a partir de eso, ¿sí?, podemos hablar de la tasación. Y entonces, ¿qué es la tasación? La tasación es pronosticar el valor económico de un bien. En este caso, nosotros, cuando estamos hablando desde la ingeniería civil, vamos a hablar siempre de los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles, sabemos, son aquellos inamovibles, adheridos
a la tierra, incluida la tierra, es decir, un terreno. Entonces, en una tasación, si nosotros estamos pronosticando el valor económico de un bien, lo que podemos decir es que va a haber un precio que se paga por un bien determinado en un momento determinado para un lugar determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese inmueble, por ejemplo, o ese bien, va a tener un valor. Ese valor está establecido para un momento determinado en el espacio de tiempo y para un lugar determinado. ¿Qué nos tiene que hacer pensar esto? Que obviamente, dependiendo de la evolución de los precios en función de las distintas circunstancias que nosotros podamos considerar, cuando hablamos de esto o cuando hablo de esto, pensemos en lo de todos los días. Si los precios aumentan, si no aumentan, etcétera, etcétera. Entonces, y además, para un lugar determinado. También, ¿qué pasa? No es lo mismo la valorización de un bien en un lugar, una ciudad con determinado desarrollo, que en otra ciudad con otro determinado desarrollo. Sin ir más lejos, tampoco podemos pensar en una ciudad como Bahía Blanca, que tiene un desarrollo determinado y existe por determinadas circunstancias y para determinadas circunstancias, que por ejemplo en un lugar de la costa, donde los bienes inmuebles van a tener un sentido de comercialización en función, por ejemplo, del turismo. Entonces, como una definición sintética, lo que nosotros podemos decir es que una tasación es la estimación más probable del valor que obtendrá un bien en el mercado en un momento determinado. ¿Sí? Es decir, es la estimación más probable del valor que obtendrá un bien en el mercado en un momento determinado. ¿Por qué hablo de estimación? Porque uno, en la tarea de tasación, hace o estima o da un valor, y ese valor entra en un entorno. Después, el valor final lo da el arreglo entre partes de esa transacción. ¿Sí? Siempre podemos ponernos a pensar, cuando se publicita o se publica una vivienda que está a la venta, el valor que aparece publicado es esa estimación de cuánto podría valer. El número final o el precio final va a estar dado por el arreglo final al que lleguen las partes. ¿Sí? Por ejemplo, con un porcentaje de descuento, con una determinación más exacta del valor, etc. Por eso se habla de una estimación. Ahora bien, no quiere decir que uno entrega o va a dar un dato que podríamos llamarlo, ¿no?, entre comillas, al voleo. O sea, uno va a dar un rango de valor y dentro de ese rango de valor, lógicamente, va a estar la proyección del valor final. Si no, no tendríamos tampoco sustento en qué hacerlo, ¿no?, o cómo hacerlo. Es así que la tasación tiene muchas posibilidades o finalidades para las cuales desarrollarse o hacerse, que son las que están explicitadas acá. Entonces nosotros podemos llegar a tener que hacer una tarea de tasación porque nos contrata alguien para que le digamos cuánto estimamos dentro de ese rango probable que vale su propiedad para poder ponerlo a la venta. O al revés, pueden contratarnos para que nosotros demos una estimación de valor de alguien que quiere comprar una determinada propiedad. También para alquiler, también como aval de garantía. Por ejemplo, es muchas veces importante la tarea que podemos desarrollar los ingenieros como tasadores para
las entidades que otorgan créditos hipotecarios. También, si tenemos que hacer una evaluación patrimonial, análisis de una inversión, como aval de stock para las empresas, tasaciones a nivel judicial, nuestra actuación como peritos, si se tiene que subdividir, etcétera, etcétera. Y por último está la evaluación fiscal del inmueble, que es una forma de tasar específica de acuerdo a las reglamentaciones del catastro provincial para la determinación del valor fiscal del bien, que tiene su sentido posterior para la determinación del valor del impuesto inmobiliario, por ejemplo. Ahora bien, dentro de lo que es la tasación, se hace una división para poder enmarcar y encuadrar lo que es la evaluación de un inmueble en 3 rangos, en donde se identifican los inmuebles. Los inmuebles urbanos, que son aquellos que están insertos y localizados en una ciudad o en un casco urbano, con una consolidación, dice, mayor al 75%. Cuando hablamos de consolidación es que existe como tal. Podemos tener un sector más desarrollado, con mayor cantidad de viviendas que en otro, dentro de ese casco urbano, pero el casco urbano está consolidado. ¿Qué quiere decir consolidado? Que tiene la posibilidad, aunque no estén del todo ahí, acceso a los servicios básicos. Si podemos no tener podemos no tener en ese barrio o en determinados lugares cloacas, pero sí sabemos que las cloacas están, y si se hacen, se puede conectar, no es que no existen o están lejos. Acceso a otro tipo de servicios, como por ejemplo los que brindan en los municipios, transporte público, etc. Sí, está bien. El micro o el colectivo está a 10 cuadras, pero si se reorganiza, llega, no es que no existe. En esas cosas se enmarcan los núcleos urbanos. Después tenemos como el último escalón los inmuebles rurales, obviamente son todos los que están fuera total del ámbito urbano, y como un escalón intermedio, los inmuebles suburbanos. Es decir, son aquellos sectores que hacen la transición entre un casco urbano y el medio rural completo. Después, una vez que entramos en la definición general de las 3 categorías, se ingresa de alguna manera en buscar o en darle la tipología a los inmuebles más específica. Entonces tenemos inmuebles residenciales, que nosotros podemos llamar unifamiliares, las viviendas comunes. Esos inmuebles unifamiliares los vamos a poder tener definidos entre medianeras. Por ejemplo, aquel inmueble que llega de una medianera a la otra en su construcción, es decir, está enmarcado por 2 medianeras, o un inmueble residencial que sea de perímetro semilibre. Por ejemplo, ¿qué definirían o cómo se imaginarían un inmueble de perímetro semilibre? ¿Puede ser que tenga retiros? Por ejemplo. ¿O el Centro Exacto. Libre Manzano? Sí, y fundamentalmente que tenga retiros y que uno de los retiros sea lateral, entonces puede estar apoyado sobre una medianera, pero sobre la otra no. Entonces, cuando se hace el dibujito, va a haber una medianera y el otro va a ser, uno puede ir de un lado para el otro, ¿no? Alrededor de la casa. Y lógicamente, ¿el otro cuál va a ser? El perímetro libre. Por ejemplo, aquel que tiene retiros en todos los sectores. ¿Sí? Sí. Y después tenemos las viviendas multifamiliares o los residenciales multifamiliares. En eso también existen determinadas definiciones, porque son de escala reducida, es decir, que son aquellas edificaciones donde existen pocas viviendas. Por ejemplo,
3 o 4 departamentos. Los de escala media, y yo generalmente pongo como ejemplo, por ejemplo, ya dije como 3 veces la palabra ejemplo en una oración, los edificios de hasta 3 pisos o hasta 3 plantas, que tienen una cierta cantidad y una capacidad limitada de contener unidades funcionales. Y después están, como tercera, los de escala alta, que son los edificios de altura. Después tenemos inmuebles comerciales, y ahí tenemos distintas consideraciones. Esto lo paso un poco rápido también porque son definiciones para ir teniendo en cuenta cómo nos tenemos que enfocar cuando uno pretende hacer una tasación y cuáles son las definiciones más comunes o qué es lo que tenemos que ver, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, locales comerciales con alto grado de flexibilidad, ¿qué significa? Que yo tengo un local comercial que, por su composición, lo puedo utilizar para diferentes rubros. Y, por ejemplo, grandes salones que al no tener lugares específicamente construidos, me permiten poder utilizarlo para diferentes comercializaciones. Tenemos lugares comerciales destinados a oficinas o locales comerciales con alto grado de especificidad, es decir, que tienen una composición en su construcción que no me permiten utilizarlo para diferentes rubros. Ejemplo, si nosotros tenemos un local comercial donde esté construida una importante cámara frigorífica, lógicamente lo vamos a tener que utilizar, por más que sea para diversos rubros, fundamentalmente para todo aquel que tenga que tener guardados elementos en el frío, por dar un ejemplo general. Después tenemos otro tipo de tipología, que son los inmuebles industriales, inmuebles institucionales o del patrimonio, grandes desarrollos inmobiliarios. ¿Qué es todo esto? ¿Qué significa todo esto? Estas son las pautas básicas que uno tiene que considerar o tener en cuenta para poder generar una tarea de tasación. Saber lo que es la tasación, qué es lo que tenemos que lograr y sobre qué podemos hacer una tasación. Para eso existen diversas metodologías que se pueden desarrollar y utilizar para este tipo de tareas. Están los que se llaman métodos directos o métodos indirectos. Los métodos directos son aquellos por los cuales yo voy a utilizar determinadas pautas para sacar el valor o dar la evaluación a un bien inmueble, por ejemplo, en este caso, utilizando elementos propios del conjunto inmobiliario. Y los métodos indirectos, que son métodos que se utilizan sacando, por ejemplo, por estadísticas, o por productividad, o por lo que se llama capitalización de la renta. Que, por ejemplo, para dar un caso, capitalización de la renta, ¿qué significaría? Que a partir de la potencialidad de cuánto yo podría obtener por el alquiler de un determinado bien, con determinada cuenta, yo puedo sacar cuánto aproximadamente puede valer ese bien. Es un cálculo un poco más impreciso, porque yo estoy poniendo muchos datos de suposición mía, más allá de que los saque del mercado en donde estoy trabajando. A partir de todo esto, ¿qué es o cuál es la secuencia que yo tengo que tener en cuenta para cuando uno va a realizar una tasación? Antes de seguir, ¿alguna pregunta? ¿Algo que les traiga como inquietud? No, por ahora nada. ¿Nada por ahora? No, por lo menos no. Bien, seguimos. Yo tengo que generar, para poder hacer una tasación, un proceso.
Ese proceso tiene distintas partes. Con todo eso, yo después voy a llegar a poder elaborar ese valor. ¿Cuál es el proceso? Identificar la propiedad, describir el bien, saber los aspectos legales de ese bien, cuál es el propósito de la evaluación. Y algo que es muy importante es la fecha en la cual yo voy a hacer esa evaluación. A partir de eso, hago una segunda tarea, que es determinar el uso del bien actual y cuáles son las alternativas al uso principal, visibilizar todos los ambientes, comodidades, superficies, analizar el estado, saber si ese bien está en condiciones de ser utilizado, si existe compromiso en la estructura de ese inmueble o no, si las fallas que se pueden llegar a encontrar son fallas solucionables o permanentes. Y voy pasando de etapas, ¿no? Y voy buscando distintas alternativas. Entonces, una vez que tengo, y vuelvo a los dos puntos anteriores, definir el problema, donde yo describo el bien, lo verifico. Esto significa que yo tuve la posibilidad de acceder al bien, de verlo, de hacer una visualización, de investigar, de conocer cuáles son sus identificaciones catastrales, de qué se trata el inmueble. Dentro de esa misma inspección que pude hacer, empiezo a ver cómo son los ambientes, qué es lo que yo tengo que tener en cuenta, lo que les explicaba recién. Paso a otra etapa, que es la segunda en importancia, que es una vez que yo tuve la definición del problema y el análisis preliminar, que lo puedo conjugar, a la etapa de obtener datos. ¿Para qué? Para que yo con esos datos pueda después ver cuál es la evaluación del bien. ¿Y qué significa tener todos esos datos? Empiezo a buscar y empiezo a indagar cuáles son las valorizaciones que pueda tener el bien en ese momento, para ese lugar. Eso puede ser por distintos medios que yo conozca, de publicación de datos de compra-venta de inmuebles. Puedo, si me dedico también, tener una base propia. Y también hacer una consulta en los catastros municipales correspondientes, teniendo fundamentalmente en cuenta si en esos lugares pueden existir cambios en el planeamiento urbano, es decir, en el uso de los terrenos. ¿Sí? Si yo tengo eso, también es un dato muy importante, porque también dependiendo de ese tipo de cosas, voy a tener la posibilidad de orientar la evaluación. Voy a darles un ejemplo. Vieron que nosotros, bueno, aquí en Bahía Blanca, a partir del año 2001, 2002, 2003, cuando se generó un boom de construcción, se hicieron un montón de edificios en el entorno del barrio universitario. Eso fue porque, bueno, las circunstancias económicas hicieron que se pudiera llegar a proyectar todo eso. Ese barrio, su zonificación, estaba permitido, los edificios que se fueron haciendo. Lógicamente, toda vivienda que tuviera una cierta cantidad de años con un lindo terreno, empezó a tener una importante valorización. ¿Por qué? Era fácil. Era saber que si esa propiedad se vendía, pasaba la topadora y ahí se hacía un edificio.
empezaron algunos temitas. Cuando por X causas se suspendió la posibilidad de seguir construyendo en toda esa zona, automáticamente las casas que no se habían vendido hicieron así en el precio. Porque justamente la perspectiva o la situación cambió. Y los valores no son lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ese sí. es el... Bien. Y en ese proceso de tasación, una vez que tenemos los puntos anteriores, empezamos a hacer un análisis de los datos obtenidos, ¿no? Entonces, empezamos a mirar cuál es el valor promedio que puede haber en el tipo de propiedad que yo estoy analizando en todo el entorno, también cuánto es el costo de la construcción, también en los análisis financieros tienen que ver si hay facilidades o no, si hay posibilidades de otorgamiento de créditos o no que faciliten la compra de propiedades, etc. Y así es como se van haciendo todas esas tareas. ¿Qué es lo importante de todo eso? Algo de lo que yo le pongo acá. A mayor cantidad de antecedentes e información, mayor precisión, en el valor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, de acuerdo a ese proceso general, estamos recopilando información de distinto tipo. En esa información de distinto tipo, estamos haciendo que, en la medida en que tengamos mayor cantidad de antecedentes, podemos tener un mejor peso específico en la determinación de un promedio de valor. Eso lo sabemos y lo conocemos a partir de la realización de cualquier tipo de muestra y de muestra promediada. Entonces, todo lo importante de la metodología es en saber utilizar bien los procesos de recopilación de datos y de información que uno puede llegar a obtener. ¿Sí? Dentro de lo que es el proceso de tasación, como ya les dije o lo vimos antes, tenemos un proceso que es por la vía directa, que yo les decía, que es base de datos propio, alimentando esa base de datos que uno pueda tener si se dedica a esa actividad, o saber dónde buscar específicamente, o la vía indirecta, que es a partir de datos teóricos y de análisis, en muchos casos, financieros. En eso que es el marco teórico general, vamos después a algo que ya tiene que ver específicamente con la tarea de tasación. Entonces, vimos al principio que nosotros teníamos que recopilar información de todo tipo y algo de lo importante era la investigación que nosotros teníamos que hacer por el bien que nosotros teníamos que tasar. ¿Qué es esto? Bueno, es empezar, como les dije antes, en ver específicamente a partir de una inspección todo lo necesario que tengamos que tener en cuenta del bien inmueble. Para eso vamos a tener que solicitar información a quien corresponda, a quien nos esté contratando o ante la persona que nosotros tengamos como contacto. Tenemos que visitar el inmueble, tenemos que conocer el entorno del inmueble, tenemos que ver, como ya les decía, aplicar nuestro ojo de ingeniero a que no solamente veamos cómo es el entorno, dónde está, qué es lo que hay, qué es lo que no hay alrededor del inmueble, sino en el propio inmueble. Y después también buscar, como yo les decía antes, cuáles son esas condiciones que hay en el mercado, en ese lugar, para
la compraventa de esos inmuebles. Entonces, por ejemplo, a partir de una simple planilla que uno puede armar, se empiezan a completar, ¿no? Esto tiene mucho que ver con una estructura técnica que por allí tenemos nosotros los ingenieros, de hacer a partir de una planilla con determinadas anotaciones y 3 o 4 crucecitas, saber cómo está orientado y qué es lo que tenemos que saber, ¿no? Por ejemplo, cómo es el sector, qué porcentaje está construido, si hay transporte público o no, cuál es la calidad de edilicia en general, si hay espacios verdes y cualquier otro dato. ¿Y esto de qué habla? Habla del entorno del bien. Y después, los datos específicos del bien que yo estoy tasando. Esto, que es una planilla, es una forma mnemotécnica de poder hacer una tasación. Obviamente, si yo voy con un cuaderno, un lápiz o un celular y empiezo a filmar y a hablar y a anotar, es lo mismo. Es decir, son todos datos que yo voy recopilando para tener una idea de cómo después, cuando me siento a realizar el informe, tengo, más allá de mi memoria visual, los datos que necesité anotar. ¿Sí? Entonces, para poder seguir adelante con esto, como resumen, ¿qué es lo importante de un proceso de inspección? La documentación registral, planos, todo lo que podamos encontrar, recorrer la propiedad para sacar sus características. Obviamente, si no llega a haber planos o llega a haber alguna diferencia, tendremos que tomar determinadas medidas en el terreno para poder sacar la superficie, verificar la calidad y el estado de los materiales y el mantenimiento y el funcionamiento de los servicios. Fíjense que son determinadas cosas, ¿no? Pero hay un dato que no es menor. Ustedes saben bien que si yo tengo una vivienda en la que no se paga el gas, me sacan el medidor. Y para que me den el medidor de nuevo, en este caso va a venir Camusi y me va a hacer una prueba de hermeticidad. Y además de la prueba de hermeticidad, por más que la prueba de hermeticidad me dé perfecto, si esa instalación tiene más de una determinada cantidad de años, me va a hacer cambiar la instalación igual. Entonces, aunque parezca menor, no es menor una vivienda que no tiene medidor de gas a que una vivienda que tenga medidor de gas. Porque en el momento de tener que tasar una vivienda, yo voy a tener que saber que ahí, supónganse que tengo que dar un valor, aquella persona que la va a comprar va a tener que hacer una inversión. Entonces ahí entra una cuestión de valor, porque la vivienda no está en condiciones totales de poder ser habitada. Parece una pavada, a comparación de otras cosas que podemos tener en cuenta de la vivienda. Otra, si la vivienda está en propiedad horizontal o no. Recuerden lo que estuvimos viendo respecto del tema de la propiedad horizontal. Si yo puedo hacer lo que quiero o no en una propiedad horizontal. Entonces, también tiene mucho que ver, cuando uno informa determinada tarea, una serie de circunstancias que rodean a ese dato o a ese trabajo que está haciendo. Bien. Esos son los conceptos generales de tasación. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, perdón. No. ¿Aproximadamente se entiende? ¿En algún Sí, momento sí. alguno sabía que nosotros como ingenieros podemos hacer tasaciones? No. No se sabía. Bueno. Uy, estoy grabando, pero es un currito más que tenemos.
Vamos a hacer de todo. Bueno, total, estamos todos, o sea, somos todos amigos acá, somos todos ingenieros. Pero no, es una posibilidad, ¿no? De tareas y de cosas que se pueden hacer, ¿sí? Y de hecho, como yo les dije al principio, creo que es importante saber las distintas posibilidades que nosotros como profesionales en la ingeniería podemos desarrollar. De hecho, piensen en esto. También, en muchas oportunidades, esto nos puede dar una idea cuando nosotros queremos analizar un proyecto de inversión, ¿sí? Porque nosotros podemos estar juntándonos para analizar un proyecto de inversión, y no hablo de un proyecto de inversión de un edificio de 20 pisos y de 100 departamentos. Se pueden juntar dos de ustedes y tienen un terreno, y en ese terreno quieren hacer un dúplex, o quieren hacer dúplex. Entonces, miren la cuenta fácil que ustedes tienen que analizar. Ustedes tienen que saber la cuenta general, ¿no? Y estoy hablando desde, se imaginan que esto es una cuenta de almacenero, exige un poquito más, pero piensen en esto, una cuenta fácil, ¿cuál es? La cuenta fácil tiene que ser, ¿en cuánto yo voy a poder vender los dúplex de acuerdo a un mercado inmobiliario hipotético que voy a tener en ese lugar? Dependiendo de lo que el mercado inmobiliario a mí me esté marcando, yo voy a saber si me conviene construir o no. Si yo los voy a poder vender en 100, cada uno, 200, supónganse que me da al final, pero mi construcción total hoy me sale 150 o me sale 180, antes de empezar a trabajar, ya voy a saber que no me conviene. Y son análisis muy sencillos, pero que nosotros lo podemos hacer para nuestra propia tarea. Si nuestra tarea profesional, siempre piensen que tenemos un amplio espectro y abanico para poder desarrollarla. Y no necesariamente tiene que ser que hagamos determinado tipo de estructuras o hagamos determinado tipo de construcciones, que también son importantes y para eso nos forman, ¿no? Pero sí tener la posibilidad y saber que existen todas estas posibilidades. Por eso me parece importante que todos la conozcamos. Bastante se nos han ido recortando algún tipo de incumbencias como para desperdiciar las que por allí tenemos. Por lo menos esa es la visión de un ingeniero ya un poquito más viejo y que ya no peina canas porque no las peino, pero por lo menos es lo que uno ve en la profesión. Alejandro, Diga. ¿qué pasó con las incumbencias? Que, no sé, creo que hace 3 años andaba dando vuelta para firmar. No sé ni en qué quedó eso. No sé si nos sacaron algo, si... No, con respecto a... el único problema que hoy tenemos es con el tema de agrimensura, nada más. Lo demás, por ahora... Lo que pasa que este año era un año que correspondía a había que hacer una revisión por la acreditación que necesitaba la carrera, pero se suspendió. Había que hacer una revisión de plan, ¿no? Claro, para la acreditación, después de 10 años. De hecho, bueno, estaba metido ahí para hacer, bueno, se darán cuenta que me gusta meterme en todas, pero estaba metido para aportar, bueno, lo que uno pueda llegar a aportar, y está todo suspendido eso. Por ahora sigue todo igual, las incumbencias no se han modificado en estos últimos 3 años. Sigue todo igual. De cualquier manera, más allá de que se puedan haber modificado en los últimos 3 años, a ustedes no les debería tener nada, porque ustedes ya hace 5 que están. O sea que, supónganse que se modifican por determinado plan de 3 años para atrás, supónganse 2017, ustedes no tendrían ningún problema porque son ingresantes anteriores. El plan de ustedes es anterior. Ninguno les puede sacar con lo que ustedes ingresaron. Claro, sí, sí. Eso es así, y de última, si hay alguien que les dice que no, ustedes tienen la posibilidad legal de poder reclamarlo, porque ustedes ingresaron con un determinado plan. Salvo que en el medio
haya habido algún tipo de cambio de plan y ustedes se hayan cambiado. Eso es otra cosa, pero en este caso no existe. Digo esto porque ha sucedido en algunas carreras que vos te decían, bueno, o seguís con el plan viejo o te pasás al plan nuevo. Si pasás al plan nuevo, renunciás a lo que habías iniciado. Pero en el plan en civil no hubo eso, así que no hay problema. Pero por ahora no hay ningún tipo de cambio. Bien. Sigamos con otra, avanzando un poquito más, y en este caso para que se entienda cuáles son los métodos y conceptos generales que puede haber en la evaluación de inmuebles urbanos, en este caso edificados. Hay diferentes formas de poder hacer una evaluación o una tasación. Hay dos que son las que más se pueden utilizar, que son las que vamos a ver en estas clases, y que son las de referencia cuando uno quiere desarrollar una tarea de tasación. Una que se llama por comparación de referentes directos, y esto que, o cómo se desarrolla, o cómo es. Uno encuentra, busca, similares inmuebles a los que uno tiene que tasar, y a partir de ahí hace una corrección de esos valores, dependiendo las similitudes y diferencias que haya entre el inmueble o el bien que yo tengo que tasar y el bien que yo estoy tomando como ejemplo. A partir de una planilla, de una serie de ítems que se tienen en cuenta y de criterios que van siendo examinados por el profesional, se llega a un número en donde yo voy a decir que el inmueble que yo tengo que tasar, en referencia a otro inmueble, vale tanto. Puede ser lo mismo, puede ser más o puede ser menos. Todo dado en una serie de coeficientes que en definitiva representan porcentajes. Y el otro, o la otra metodología, es la que se llama a partir del costo de reposición. ¿Qué significa el costo de reposición? Yo voy a partir de un valor dado por los valores hoy de construcción que indiquen cuánto me saldría hacer de nuevo este bien. Es decir, lo demuelo y lo tengo que volver o lo tengo que reconstruir. Este método me está dando una valorización del bien a la fecha, que a partir de tablas y de una expresión con un coeficiente, me lo va a permitir después generar lo que se llama una depreciación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una vivienda, piensen ustedes en su vivienda, la cantidad de años que tiene, o no, o en alguna cercana, o lo que fuere. Lógicamente, si yo esa vivienda la demuelo y la vuelvo a construir, la reposición de esa vivienda va a ser a valores de hoy. Pero esa vivienda, objetivamente, no puede valer lo que vale hoy hacerla de nuevo. Tiene que tener una depreciación, se llama, por el estado y por el uso. Entonces, eso es una valorización lógica de la vivienda. Entonces, si yo utilizo determinados valores que puedo sacar de tablas, voy a poder utilizar, como dice ahí, los valores de la industria de la construcción, y a partir de esa valorización, yo después, por una metodología, voy a poder hacer una depreciación o disminución del valor en función del estado en que se encuentre la vivienda y de la cantidad de años que tenga. ¿Sí? Ese costo de reposición, que es el primero que vamos a ver, está compuesto por, es una parte de dos valores que me permite a mí obtener una valorización.
Y quiero que tengan, y aprovecho de decirlo, que tengan bien en cuenta esto, porque esta metodología también se utiliza para la determinación del valor de medianería. Es una metodología similar. Vieron que yo les expresé que cuando tengo que hacer la liquidación de medianería, no siempre, o sea, la medianera no se paga a la fecha de hoy, sino que tiene una depreciación por el Estado y por la antigüedad. Y que muchas veces pasaba que uno pensaba que tenía con la medianera que le iban a pagar para hacerse otra habitación en la casa y termina recibiendo para la pintura, nada más. Esta metodología se utiliza para la determinación también de esos valores. ¿Y cómo está compuesto todo esto? Está compuesto por dos valores. Uno que es el valor del terreno y otro que es el valor del edificio. Cuando yo combino esos dos valores, valor del terreno más valor del edificio, me da lo que comúnmente y en la jerga se llama valor físico de la propiedad, que en definitiva es una valorización dentro de un mercado. ¿Qué pasa? El valor del terreno es un valor que está determinado por el mercado. No tiene depreciación la tierra. Por lo tanto, si yo sé cuánto vale un terreno de similares características, un terreno baldío de similares características en donde yo tengo la propiedad, a eso le sumo la valorización que haga del edificio, me va a dar un valor que es el valor del inmueble. Y es un valor económico. Por lo tanto, ¿en dónde es que yo tengo que trabajar más esta tarea? Por un lado, buscar antecedentes y buscar cuánto vale un terreno. Sí, se saca como lo vimos anteriormente, por investigación del mercado, de si en el entorno hay terrenos, ver cuántos salen, cuántos se están comercializando, en cuántos se venden o en cuántos se vendieron. Y el valor del edificio tendré que hacer toda la investigación previa, que es la recorrida del inmueble, saber cuáles son las superficies, en qué estado están, cuál es la antigüedad de las distintas partes que componen esa edificación, si es toda una construcción monolítica, es decir, que se hizo toda de una sola vez, si fue una construcción que se hizo una parte hace determinada cantidad de años y después se fue ampliando o se fueron agregando, cómo esos agregados influyeron en la propiedad o no. Con todos esos datos yo puedo obtener la valorización. Y esa es una de las metodologías. Y es una metodología que se utiliza mucho para comparar con la otra metodología, que es la de comparación que vamos a ver más adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchas oportunidades esta también es la única forma de poder valorizar una construcción. Sobre todo cuando son de características especiales y yo no tengo posibilidades de encontrar otra que me permita tomar un valor de referencia. Entonces tendré que hacer toda una tarea, fundamentalmente, de la determinación del valor del edificio. ¿Por qué les pongo la foto ahí de la revista Obras y Protagonistas? Porque esta es una revista de acá de Bahía, su dueño es un ingeniero, y esta es la revista que se toma como referencia, o que podemos tomar como referencia para los valores de la construcción. No sé si la han utilizado en diferentes materias, pero si ustedes la ven, o la chusmean, o entran en la página, van a ver que, aparte de las notas que pueda llegar a tener la revista, también hay una serie de datos sobre precios orientativos de valores, tanto de materiales como de mano de obra de construcción, y también precios orientativos de cuánto sale, por ejemplo, la construcción de 3 tipologías distintas de edificaciones. Una vivienda que la llaman modelo C1, que es que acá vemos la figura, es una imagen, es una vivienda tipo barrio, de esos barrios de casas que se hacen. Un modelo C2, que es un modelo de una vivienda unifamiliar de ya determinada categoría, categoría buena,
vemos que tiene ya 165 metros cuadrados, tiene elementos importantes como determinada cantidad de aberturas, determinada calidad de aberturas, perdón, tiene calefacción central, terminaciones, 2 plantas, y un modelo C3 que es aproximadamente cuánto sale el metro cuadrado de construcción de un edificio. ¿Sí? Estos valores son valores de hace unos 3 meses atrás, más o menos, y son los valores que hoy se están manejando de forma referencial para este tipo de construcciones. ¿Sí? No quiere decir que sean valores exactos, puede haber, obviamente, movimientos para arriba o para abajo, dependiendo de algunas tareas y algún tipo de terminaciones. Pero más o menos, estos son los valores orientativos que uno puede tomar. Y de hecho, estos valores se actualizan mensualmente, porque la revista sale mensualmente. Por lo tanto, uno puede tener datos bien actualizados o aproximadamente actualizados de lo que sale el metro cuadrado de construcción en Bahía Blanca y la zona para este tipo de referencias. ¿Sí? Y estos son datos que uno puede utilizar. No sé si miraron en los archivos que les mandé de medianería que les incorporé una planillita en donde estaba la posibilidad del valor, de determinar o de saber el valor unitario de cuánto sale a hacer una pared medianera. No lo vieron. No lo vieron. Bueno, también en la revista, eso está sacado de la revista, hay una forma orientativa de cuánto sale por metro lineal la construcción de una medianera. Y justamente eso también se utiliza para la determinación del valor de una medianera. Justamente es un valor que también está confeccionado, sacado, y que se va actualizando mensualmente, por lo tanto es un buen dato para poder hacer una liquidación de medianería si en algún momento nos tocará hacer. Igual ahí en medianería tienen todo en el apunte. ¿Qué les explico acá? Bueno, el método del costo de reposición era lo que les estaba explicando recién, ¿no? Una valorización que se puede hacer a partir de los valores de la construcción con la reposición de un bien. En muchos casos, esto, como bien les pongo ahí como ejemplo, se utiliza para la determinación de lo que se llama la prima del seguro de siniestro. El seguro de siniestro es, generalmente, las viviendas se aseguran contra incendio. Entonces, para poder sacar cuánto uno tiene que pagar de seguro para cubrir esa eventualidad, la primera determinación es cuánto es el costo de reposición de ese tipo de vivienda. A partir de ese costo de reposición, dependiendo de las características, lógicamente después las compañías de seguro hacen los números y determinan cuánto uno tiene que pagar por ese tipo de evento, ¿no? Que sería incendio. Bien. Y el método del costo de reposición depreciado es el que yo les estaba indicando recién. Yo tengo que hacer el costo de reposición y a eso aplicarle determinados coeficientes que me van a determinar la disminución en el valor dependiendo de la antigüedad y el estado. ¿Cómo se desarrolla este método? Y acá lo que quiero es que presten determinada atención porque esta misma metodología es la que podemos utilizar para la liquidación de medianería. Nosotros tenemos distintas, por distintas características, la depreciación se hace por antigüedad, por mantenimiento, por funcionalidad, por morfología de la propiedad. Y hay factores que uno tiene que tener siempre presente. En este caso, se utiliza una expresión
a partir de un método, que es la determinación justamente del valor actual de la propiedad. Ese valor actual, en definitiva, es el valor de reposición depreciado. Ese valor actual, que va a ser, en definitiva, el valor del edificio, sumado al valor del terreno, me va a dar la valuación por el método o el valor físico de una propiedad. ¿Qué se utiliza? Se utiliza una fórmula que se llama la metodología de Ross-Heideck, que está acá indicado. Tanto Ross como Heideck fueron dos que hicieron sus investigaciones, se juntaron las formulaciones y aparece una expresión que es esta, la de este tipo, en donde tenemos distintos términos y cada uno de esos términos representa un valor. En principio, sabemos que B sub A es el valor actual. B sub R es el valor de reposición, es decir, es el valor que nosotros podemos obtener a partir, por ejemplo, de utilizar la revista Obras y Protagonistas como valor específico para reponer un bien inmueble. B sub R, ¿qué es? Es lo que se llama el valor residual del edificio al finalizar la vida útil. ¿Y qué significa todo esto? Primero, valor residual, ¿qué significa? Como bien lo digo, es el valor al finalizar la vida útil. Es decir, la propiedad o la vivienda o los inmuebles tienen lo que se llama una vida útil de uso. Esa vida útil arranca a correr cuando uno empieza a poder utilizar la vivienda hasta un momento determinado en que ya por el paso del tiempo, la antigüedad deja de tener posibilidades de uso porque está en ruinas. Eso tiene un lapso de tiempo que están estadísticamente determinados, que obviamente se han ido ampliando en la medida en que las tecnologías han ido progresando y se han ampliado la vida útil de los edificios, de cualquier tipo de edificación. Y también la vida útil tiene un determinado sentido cuando, y obviamente, cada uno le va haciendo a su vivienda los mantenimientos y arreglos necesarios. De hecho, habrá mantenimientos que son corrientes para poder mantener una vida útil razonable y habrá determinadas intervenciones que pueden hacer que la vida útil se prolongue o se prorrogue. Pero ¿qué pasa? Si yo tomo que la propiedad no se le hizo nada, llega un momento en que no tiene más razón de ser, no se puede utilizar. Pasaron 80 años, las chapas se pudrieron, no tengo más cobertura, chao casa. Pasaron determinada cantidad de años, los materiales de las instalaciones se terminaron estropeando, tampoco lo puedo utilizar. Y así con cada uno de los elementos que componen la propiedad. Pero cuando se llega al final de la vida útil, no todo en esa propiedad está perdido. Hay elementos que podrían llegar a utilizarse. Entonces, quiere decir que la vivienda, al final de su vida útil, tiene, aunque sea chiquito, un valor el edificio. No es cero. Y a ver, ¿qué se imaginan? Por ejemplo, si yo digo, llegamos al final de la vida útil de una edificación. ¿Qué se supone ustedes que pueden llegar a recuperar de una vivienda? ¿Qué pasada determinada cantidad de años, que son muchos, me puede llegar a decir, che, pero esto igual yo lo puedo utilizar? A ver, ¿qué se les ocurre? Muros, aberturas. Hormigón reciclado, se usa hormigón reciclado a veces. Sí.
¿sí? Hoy lo podemos pensar muy sencillamente. Ustedes habrán visto, en muchos casos, viviendas que se demuelen, por ejemplo, viviendas antiguas, y que una de las cosas que más caro sale o que se reciclan son las aberturas de madera. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien la vivienda hay muchos elementos que ya no se pueden utilizar y por lo tanto no se pueden, es una vivienda que llegó a su fin en el ciclo de vida útil, hay elementos que sí puedo utilizar porque no cumplieron su vida útil. Pero así como podemos hablar de aberturas de madera importantes, que hoy vale un montón comprar esas aberturas, también sabemos que en esa misma casa existía, por ejemplo, una instalación de agua que hoy seguramente no la podemos usar. Capaz que estamos hablando de una vivienda que tiene 100 años de vida útil. 100 años de vida, no de vida útil, 100 años de vida. Pero también sabemos que, por ejemplo, hoy una construcción que tenga 80, 90, 100 años, podría llegar a utilizar, como bien dijeron, los muros, es decir, no sé si los muros en sí, pero sí la mayoría de los ladrillos que componen esos muros. Entonces, eso es entender lo que significa la vida útil y de cómo yo voy a poder obtener una valorización residual de ese bien. Y después viene como punto, bueno, ¿cómo se obtiene el valor residual? Generalmente se establece como un porcentaje del valor de reposición. Justamente a partir de la determinación de esta expresión y de algunas tablas, en general se utiliza como regla que el valor residual es un 5% del valor de reposición. Sí, el valor residual se toma como un 5% del valor de reposición. Generalmente, si nosotros consideramos que hay mucho con posibilidades de reutilizar, ese porcentaje puede subir. Si hay poco, puede bajar. Pero, en general, como regla establecida, se utiliza el 5%. Y, por último, tenemos el coeficiente K. Es un coeficiente que surge a partir de justamente una tabla que elaboraron Ross y Heidegg, en donde la antigüedad y el estado de mantenimiento son los puntos de entrada, es un cuadro de doble entrada, para determinar ese porcentaje. Con ese valor de K y los otros valores que ya los tenemos, podemos sacar la valorización actual. Por eso les decía que esto puede ser perfectamente utilizado, y de hecho es lo que se utiliza cuando se hace la determinación de la liquidación de medianería. Nosotros tenemos la posibilidad de saber de esa medianera cuál sería el valor de reposición, es decir, cuánto me saldría hacerla, cuál puede ser el valor residual, sabiendo el estado de los materiales que la componen, y con la determinación del valor K, que es la antigüedad y el estado de mantenimiento, vamos a poder obtener cuál es el valor actual de medianera. Con eso se hace la liquidación de medianería para después generar el referido contrato de medianería para la utilización. Esta es una parte de la tabla de Ross-Heidegg, en donde hay que sacar un porcentaje de años de duración, se llama, que ahora les voy a decir cómo se saca, y después en horizontal están establecidos los distintos grados o escala de mantenimiento, de condición de mantenimiento. Donde podemos ver que 1 es excelente y el estado 5 es irrecuperable. En el rango entre 1 y 5 tengo los intermedios que me permiten tener una mejor apreciación
¿Para qué? Si yo estoy en el estado, podríamos decir, los estados generales que más se utilizan están entre el 2 y el 3. Pero ¿qué pasa? Entre un estado 2, de una conservación normal de la edificación, a un estado 3, donde ya se necesitan determinados arreglos, por allí hay algo que puede ser intermedio. Para eso tenemos el estado 2,5, que me permite tener una mejor aproximación en los coeficientes. Entonces, esta tabla, que es la tabla de Ross-Heide, como se conoce comúnmente, me permite determinar ese coeficiente K para yo después poder determinar la valorización. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. Cualquier cosita, interrumpan, chicos, no hay problema. ¿Qué es lo más importante de entender de esta metodología? ¿Cómo nosotros vamos a obtener el coeficiente K? Lo demás ya sabemos. Valor de reposición, que en definitiva, el valor de reposición es el único que nosotros tendríamos que buscar aparte del coeficiente K. Porque si el valor residual lo obtenemos por un porcentaje del valor de reposición, lo único que tenemos que conseguir o saber es el valor de reposición. Lógicamente, el coeficiente K lo vamos a tener que obtener habiendo hecho o conociendo tanto la antigüedad de la edificación como el estado. Para eso tenemos toda la etapa anterior, que es toda la etapa previa, que es la visualización, la identificación del inmueble y todos los datos que nosotros estuvimos viendo que tenemos que conocer. Entonces, para obtener el coeficiente K, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como primer paso, conocer la actividad del bien a tasar. Para eso tenemos que saber aproximadamente también cuál es la vida útil del bien. Y más o menos, hoy, los rangos que se utilizan, porque estos son rangos de alguna manera estadísticos, tenemos que inmuebles residenciales, la vida útil que se proyecta hoy para los inmuebles está entre 85 y 100 años. Ese rango o esa diferencia de 15 años depende mucho de la calidad. Si nosotros tomamos como un ejemplo muy burdo y clásico las figuritas que vimos recién de los distintos tipos de construcción, lógicamente la vivienda del modelo C1, que es tipo barrio, va a tener una vida útil proyectada de 85 y la otra, que tiene mejores calidades de materiales y terminaciones, 100 años. En ese rango es cómo se utiliza. Hoy, para una vivienda unifamiliar de construcción buena, de mantenimiento correcto, de materiales de un término estándar superior, se toma un promedio de 90 años de vida útil, en líneas generales. Después tenemos oficinas y edificios administrativos, 75 años, los comerciales 60 años, los industriales 50 años de vida útil. Todo tiene que ver por la intensidad también de uso y a qué están sometidos. Se imagina que un edificio de uso industrial puede estar sometido a determinado tipo de procesos que dañen las construcciones, por lo tanto la vida útil va a ser mucho menor. Entonces, ¿cómo es que yo tengo que determinar, en este caso, el valor de K? Y a partir de ahí, ¿cómo se puede sacar el valor actual de una edificación? Vamos al segundo paso, como dice ahí. Yo tengo conocida la edad del bien, es decir, la antigüedad que tiene hoy, y la vida útil. Se hace una determinación de relación, vida transcurrida, o sea, la edad, antigüedad, dividido vida útil. Eso me da un coeficiente que, multiplicado por 100, me da un porcentaje. Ese porcentaje es el que yo voy a poder determinar en la valorización en la línea vertical. Y después tendré que buscar el estado. Entonces, ¿se entiende eso que dije? ¿Cómo es esa relación? ¿Eso se entendió? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, aguarden un segundito que voy a dejar de compartir porque quiero
mostrarles bien la tabla de Ross-Heideck, porque esa era una partecita, y para que visualicemos el ejemplo, no está la antigüedad que corresponda. Entonces voy a buscar la tabla de Ross-Heideck, así ya se las... Aguárdenme un segundito. Bien, ya lo tengo. Volvemos a la planilla. Estamos. ¿Se va entendiendo cómo es este tema? Va quedando aproximadamente entendido. ¿Hay alguna pregunta específica o algo que no lleguen a entender respecto de esto? ¿O por ahora vamos? Por ahora va. Por ahora va. Les iba a decir, pregunten ahora o callen para siempre, pero bueno. Bien. Estamos con los valores. Nosotros tenemos así, el ejemplo. Una vivienda que tiene 50 años de antigüedad. Tenemos un normal estado de mantenimiento. Ese es el estado de mantenimiento que yo determiné a partir de la visualización. ¿Qué es lo que primero tengo que hacer? Lógicamente, encontrar el valor de reposición. Si me remito a la tabla que habíamos visto antes, por ejemplo, si esa es una vivienda de estas características, tipo modelo C2, yo digo que el valor por metro cuadrado son 53.197,90. Volviendo al ejemplo. ¿Sí? Entonces, tomando un valor residual del 5%, yo voy a tener que el valor residual a tener en cuenta, perdón, como unitario es el 5% de estos 53.157. Siempre recuerden, o como lo estamos trabajando acá en el ejemplo, se trabaja en general con los valores unitarios. Una vez que se determina el valor, se multiplica por la superficie y ahí es donde se obtiene el valor del edificio. ¿Qué nos falta? Nos falta sacar el coeficiente K. ¿Sí? Algo para que queden claro, por las dudas, porque más allá de que se pueda hacer la cuenta y verificarlo, esto es peso por metro cuadrado y el valor residual es este, porque parece que fueran 22.000, es más, creo que yo recién dije 22.000. El valor residual son 2.657. ¿Cómo hago yo para determinar el valor de K? Como les dije antes, yo primero tengo que hacer una relación entre la vida transcurrida o la edad, antigüedad del inmueble y la vida útil. En este caso son 50 sobre 90, que yo lo tomo, como les dije, como un valor promedio, y esto me da 0,5555. Si yo considero, como lo expresé al principio, que la vivienda tiene un estado normal, voy a estar en el estado llamado 2,5. Por lo tanto, si yo voy a la planilla que corresponda de Ross-Heideck, voy a tener, el estado es el 2,5. Vieron que yo les dije que teníamos 0,5555. También les expresé que había que multiplicarlo por 100 porque nosotros tenemos que tomar como porcentaje. Entonces, yo voy a estar en 55.
Si yo sigo la línea de 2,5, que es por donde viene la manito, hasta encontrarme con la columna 55, por ejemplo, voy a tener que el coeficiente es 47,26. Si yo tomo, como generalmente se puede tomar, si el porcentaje es arriba de 50, tomo el siguiente, si es abajo de 50, tomo el anterior. En este caso, 55,55, estaríamos pasando la mitad de lo que hay entre estos dos. Entonces yo tomo 56. Por lo tanto, el coeficiente K va a ser 48,24. Si vuelvo al ejemplo, al tener 48,24, yo tengo que ese es el valor que tomo de K. ¿Qué es lo que me queda hacer? Me queda hacer una cuenta. Valor de reposición menos valor de reposición menos el valor residual por el coeficiente K. Lógicamente, y esto siempre ténganlo en cuenta, si yo estuve trabajando, que acá tuve que multiplicar por 100 porque estamos hablando en porcentaje, este valor tiene esa condición de porcentaje. Transformarlo en coeficiente para que tenga sentido la fórmula, lo tengo que dividir por 100. Por eso acá es 0,4824. ¿Qué me termina dando? Me termina dando el valor unitario actual de esa construcción, que multiplicado por la superficie edificada que yo tenga que considerar, me va a dar el valor del edificio, que sumado al valor del terreno, me va a dar el llamado valor físico. ¿Se entendió hasta ahí? La vida transcurrida siempre 50 se asocia. Sí, sí, porque la vida transcurrida es la edad que yo tengo que tomar del inmueble. La vida transcurrida se llama vida transcurrida, edad o antigüedad. Es la vida que sí o sí tengo, o sea, es lo que yo tengo que tener en cuenta porque es la que me da la antigüedad. La vida útil es después la proyección de la vivienda, teniendo en cuenta, de la construcción, perdón, teniendo en cuenta que se mantuvo de manera normal y racional. Es decir, no es que se dejó caer la construcción. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si la vida transcurrida de ese inmueble hace 30 años, corresponde a 30 años. Sí, lógico, claro. Sí, 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 exactamente. Acá, Sí, no sí, la vida siempre 50. transcurrida es la antigüedad que tiene siempre el En el momento momento cero. El momento cero de una edificación es cuando yo la termino de construir y le di la llave al dueño para que abra la puerta y la empiece a usar. A partir de ahí se empieza a contar la vida de una propiedad. A partir del momento en que se puede empezar a usar. Con todas las terminaciones realizadas, lógicamente. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende bien, profe. ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? ¿Por ahora? No. Bien. Hasta que hagamos el práctico. Claro, exactamente. Bueno, yo aprovecho a decirle, me queda solamente una cosita para comentar de esto, es que cómo se toman las superficies edificadas, qué valorización se les da, qué peso específico, como digo yo siempre, se toma. De cualquier manera, aprovecho para decir lo siguiente. No quiere decir que esto se lo tendría que decir después del viernes, porque si no ya sé lo que va a pasar, y espero que no. Por eso los comprometo. Este tema no va a entrar en este parcial. Los temas que entran en el parcial son hasta medianería. ¿Sí? Sentí unos, menos mal.
O sea, a pesar de que están muteados, se sintió como una expresión de alivio, pero bueno. Pero bueno, es un tema que obviamente no entra en este parcial, pero va a entrar en el otro, eso desde ya. Bien, más allá de esto, era la intención comentarlo. Por eso que por ahora el práctico no lo van a desarrollar y no van a tener necesidad de entrega inmediata. Profe, Bien, y sí, todos los temas anteriores sí entran. O sea, que el último sería medianería. exacto, ¿Y exactamente. el trabajo de medianería cuándo se entrega? Ahora después charlamos de esos temas. Por eso Listo. quiero terminar y después podemos charlar de esos temas, ¿sí? Simplemente para terminar este tema. Hay una situación que hay que tener en cuenta con lo que son las superficies y cómo se consideran las superficies y qué valor específico o cómo se determina o cómo se involucran en el valor. ¿Y esto por qué? Porque ustedes, cuando nosotros, por ejemplo, yo les digo que el valor de construcción son 53.000 pesos por metro cuadrado, estamos hablando de superficie edificada cubierta. Es decir, es el metro cuadrado de construcción de superficie cubierta. Entonces nosotros lo tenemos que imaginar como un cubo, como un cuadrado, como un rectángulo, con 4 paredes, con techo, todo completito. Esa superficie, que es la superficie, entre comillas, madre de la superficie edificada, es la superficie completa, la que encierra todo el valor. Pero lógicamente, en la valorización, tenemos que hacer diferencias. Por ejemplo, una superficie semicubierta, si yo tengo una determinada superficie semicubierta, no la puedo valorizar al mismo número que la valorización de la superficie cubierta. Simple y sencillo, porque no tiene la misma cantidad de contenidos que tiene la superficie cubierta. Por lo tanto, es lógico que me salga más barato hacer la superficie semicubierta que la superficie cubierta. Entonces, como yo tengo que hacer una determinación general, lo que se hace es darle entidad de valor a la superficie. Por lo tanto, lo que se hace es no decir que sale menos o cambio el valor del metro cuadrado, sino lo que hago es afectar de un porcentaje a la superficie para, por ejemplo, disminuir ese valor. Un poquito trabalengua, pero es así. Las superficies, como bien les digo acá, es determinar el verdadero peso específico en ese contexto de valorización. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo? Por ejemplo, esto es lo que se llama superficie homogeneizada u homologada, de acuerdo a lo que yo les dije anteriormente. Entonces, por ejemplo, superficie cubierta habitable en una vivienda. Como les dije antes, la superficie cubierta y encima habitable es la que reúne todos los requisitos de una construcción, la que tiene todos los elementos que yo necesito tener para una construcción, desde toda la parte húmeda a todas las instalaciones, todos los cerramientos, todos los revestimientos y todo el acondicionamiento para poder ser habitable. Esa superficie, que en términos coloquiales la puedo llamar el núcleo o la madre de las superficies, es la que responde al 100% de la valorización. Por lo tanto, en una cuenta que yo tengo que hacer, se toma al 100% su valor. Es decir, yo tengo 100 metros cuadrados de superficie cubierta habitable, tengo que saber que en una formulación o en cualquier cuenta que haga, yo tengo que poner 100.
como les dije también, si yo tengo una superficie semicubierta, yo ya sé que eso no me sale o no es lo mismo que la superficie cubierta habitable. ¿Cómo se toma? Y esto está establecido y se toma para las valuaciones fiscales, se toma en las reglas mnemotécnicas de los catastros, todo. Al 50% de su valor. Es decir, que la representatividad de una superficie semicubierta es el 50% de una superficie cubierta. O el 50% de lo que sería la superficie en sí si yo la tengo que calcular. Y en el caso, por ejemplo, que estamos en un pH, esto para que lo tengan en cuenta, ahora no es estrictamente necesario recordarlo, se toma en un 20% del valor. ¿Por qué? Porque el cálculo de las superficies homogeneizadas en pH incluyen también lo del terreno, pero eso lo vemos en otro momento, no los quiero confundir ni volver loco con todo esto. Y después tenemos algunas u otros tipos de superficies a las que tenemos que considerar. Porque nosotros hablamos con mayor frecuencia de lo que es la superficie cubierta, semicubierta de una construcción destinada a vivienda. Pero cuando el edificio es un edificio o una edificación no familiar, para dar esa representatividad que nosotros estamos hablando, siempre tenemos que tener como objetivo y como línea principal que la superficie que se considera al 100%, o esa, vuelvo a repetir, superficie núcleo, es la que compone el edificio principal, conforme al destino principal del inmueble. Ejemplo, si estamos en una nave industrial y alrededor tiene los vestuarios, por afuera, las oficinas, ¿el edificio qué es? Es un edificio industrial, con una serie de superficies complementarias para el desarrollo de esa tarea. Entonces, la superficie principal es el edificio o la nave industrial. El resto son complementarios. Por lo tanto, se evaluarán qué incidencia tiene. Fíjense en este pequeño esquema, para que se entienda, es un ejemplo muy sencillo. Yo tengo acá un terreno con una vivienda implantada. Y voy a tener distintos tipos de superficies encuadradas. Todo esto es la superficie cubierta habitable, es la vivienda. Lo que está en amarillo, y como ya lo conocemos y ya lo sabemos también porque lo vimos en pH, sería una superficie ¿qué superficie sería? Si está Perdón, indicada lo que así. está en amarillo es la semicubierta. Perfecto, es semicubierta. Esa regla ya la conocemos. Y lo que está contorneado en azul sería la superficie descubierta. Yo acá este ejemplo se los hice completo para que ustedes lo puedan ver si podemos suponer que esto sea una vivienda que está en pH, parte de un dúplex, o parte de una vivienda que del otro lado tiene una espejada y está en pH, para que les quede. Pero en general, ¿qué es lo que voy a tener? Superficie cubierta es esta. Superficie semicubierta, sacada por cálculo, es esta. Superficie del lote es esta. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo tuviera que hacer la cuenta general, voy a decir que la superficie homogeneizada de esta propiedad, tomando este primer caso, va a ser 76,25 más el 50% de 6,5. Con eso tengo la superficie homogeneizada si esto fuera una vivienda individual. Si suponemos que esta vivienda
es una vivienda que está sometida a pH, la diferencia que tengo que tener en cuenta es que la superficie homogeneizada, como el lote no se toma por separado, yo tengo que saber qué es la superficie cubierta, más el 50% de la superficie semicubierta, más el 20% de la superficie descubierta. Son las dos formas distintas de determinar la superficie homogeneizada de un bien, dependiendo si está sometido a pH o no. La normalidad, o lo que hacemos generalmente, es que cuando tenemos una superficie general, nosotros, ¿qué es lo que tomamos? Tomamos la superficie cubierta más el 50% de la semicubierta. Si nosotros nos remitimos a el ejemplo que estábamos viendo recién y tuviéramos que hacer la determinación del valor del edificio y tenemos en cuenta que teníamos un número que no me acuerdo, pero creo que daba 28.700, 29.000 pesos, es el valor actual, nosotros, ¿qué cuenta tendríamos que hacer? Nosotros tendríamos que hacer la siguiente cuenta. Para sacar el valor actual de esa edificación, nosotros tendríamos que hacer, supónganse, 29.000, que sería el valor unitario actual, por la superficie homologada o homogeneizada de esa vivienda. ¿Y cómo era la superficie de una vivienda individual? Eran 76,25 metros cuadrados de superficie cubierta, más la mitad, de la superficie semicubierta. Ese va a ser el valor actual final. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, ¿no lo multiplicás por la homologada total? ¿No tenés en cuenta el 20% de la descubierta? No, porque yo les estaba diciendo, tomé el primer ejemplo, que sería una vivienda individual. No está sometida a pH. ¿Está? Porque tomé eso. Ese valor actual, que sería el valor del edificio, sumado al valor del terreno, me va a dar el valor físico. Pero esto lo hice así simplemente porque tomé la vivienda como si fuera individual. Bárbaro. ¿Estamos? Sí. Bien. Sí. Bueno. Por ahora es todo lo que vemos de tasaciones. El viernes se completa o se complementa con otra metodología, la metodología de comparación, que es la metodología quizás más utilizada. Una de las cosas que hoy yo no les comenté, pero a nivel, o sea, en el país existe un organismo, está creado por ley, que se llama Tribunal de Tasaciones de la Nación. El Tribunal de Tasaciones de la Nación es justamente un organismo autárquico en el que de manera oficial se hacen tasaciones. Cualquier situación que se tenga que realizar, por ejemplo, por parte del Estado Nacional, el Estado Provincial o los Estados Municipales, le pueden pedir si hay que hacer la valorización de determinado tipo de inmuebles o de cosas muebles también, una evaluación al Tribunal de Tasaciones de la Nación. Esa es la manera oficial de realizar una tasación. Y a partir de determinadas pautas y normas que establece el tribunal, es que se desarrollan las evaluaciones o tasaciones.
Por ejemplo, esta que yo les estoy explicando es una de las metodologías que se utilizan en el Tribunal de Tasaciones. La metodología de comparación, como se llama la otra, es la que vamos a ver el viernes y que también está pautada y siguiendo reglamentos básicos del Tribunal de Tasaciones. ¿Por qué digo esto? Porque en el rubro tasaciones también es importante la tarea cuando uno está desarrollando una pericia, por ejemplo. Entonces, vieron que en el rubro pericial uno tiene que seguir determinados lineamientos y también hay que justificar todo. Y en esa justificación, ustedes fíjense o piensen que van a estar sometidos, siendo peritos oficiales, por ejemplo, a los tire y afloje de las dos partes. La parte actora, la parte demandada. Y entonces, en ese tipo de cosas, uno va a tener que responder con certeza de cómo desarrolla la actividad. Entonces, por ejemplo, tener que desarrollar una tarea de tasación basándose en las normas del Tribunal de Tasaciones, a uno le da la seguridad de estar basándose en reglas que podrán ser cuestionables, como es cuestionable todo en una disputa judicial, pero con la tranquilidad de que no es porque a uno se le ocurrió. Entonces, por eso también es importante conocer este tipo de cosas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Por ahora nada. No, yo lo que no entendí bien es, o sea, vos tenés la posibilidad de hacer la tasación mediante el tribunal o mediante un ingeniero, digamos. Aparte, o sea, no necesariamente con el tribunal. No. Lo que yo quise comentar es esto, capaz que por ahí me expresé mal. El Tribunal de Tasaciones de la Nación es un organismo creado por ley que tiene como misión, en definitiva y entre comillas, darle transparencia a cualquier evaluación que tenga que ver con los estados, nacional, provincial, municipal, etc. Es decir, por ejemplo, supongamos que en muchos casos podemos hablar de las cuestiones de expropiación. Supónganse que el Estado Nacional quiere expropiar determinada cantidad de viviendas para hacer una plaza, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el Estado Nacional es determinar cuánto vale cada una de esas casas para poder indemnizar al propietario. La expropiación es también algo que está establecido por ley. Entonces, ¿quién va a hacer esa evaluación? La tiene que hacer un organismo oficial. Pero un organismo oficial no tiene que ser una dependencia del Estado, porque entonces te estaría siendo parcial. Tampoco la puede hacer un ingeniero de forma particular, que sea el ingeniero que contrata la parte. Porque ¿qué va a pasar? Y el Estado Nacional va a decir que vale 2, y el otro lado, el ingeniero quien sea, va a decir que vale 10. Entonces, se supone, perdón, que tengo que conectar la compu. Se supone que lo que tengo que hacer es que exista un organismo descentralizado, autárquico, que desarrolle esa tarea. Pero, en la cotidianeidad de las tareas de tasación, sea pericial o no, es una tarea profesional de manera independiente, que no es necesario que la desarrolle el Tribunal de Tasación. Ah, ok. Ahí me quedó claro. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más de esto? Perfecto.